Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro webinar. Esta vez vamos a hablar sobre cómo montar una empresa y comparar los mitos con la realidad. Antes de empezar y pasar la palabra a Erika Santana, que es orientadora de empresarios, fundadora de Seriously. Hablaré brevemente para introduciros la red de desarrollo de inteligencia colectiva. Si puedes pasar, Erika. Gracias. Entonces, ¿cuáles son nuestras áreas de interés? En primer lugar, como es red de desarrollo de inteligencia colectiva, es evidentemente inteligencia colectiva. Pero bueno, esto incluye también la innovación y sostenibilidad, ciencia y tecnología, futuro del trabajo, que es lo que estuvimos hablando con Erika antes, que desde luego este tema de las empresas, porque parece que ahora casi todo el mundo, queriendo o sin querer, tenemos que hacernos empresarios. Hay también como mucha tendencia, ¿no?, de esto para trabajar en una empresa siendo autónomo, ¿no? Entonces, y luego también hay otros temas como arte, emoción, que también habrá un toque. Ya lo habréis visto con estos dibujos tan curiosos. Ya nos contará Erika por qué son. Y también, desde luego, nos interesa la ciencia ciudadana. Siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues como somos una red, básicamente ahora más en coronavirus estamos en la red, aunque ya estamos saliendo de las cuevas, y poco a poco iremos organizando las reuniones presenciales. Bueno, en primer tiempo, sobre todo más pequeñas, ¿no?, para no incentivar grandes aglomeraciones. Y entonces eso, hacemos sobre todo networking para conocer a la gente con los mismos intereses, inquietudes, y principalmente estamos en LinkedIn. También tenemos unos grupos bastante grandes en Meetup, que son como clubes, van sobre innovación, inteligencia colectiva y también temas de ciencia. Y luego también tenemos nuestro pequeño canal en YouTube, donde solemos grabar estos webinars, así que si alguien luego, cuando habrá oportunidad para hablar, si alguien no quiere aparecer, pues por favor que quite la cámara. Bueno, luego también nos anunciamos por Eventbrite, tenemos nuestro blog en Medium, y también un grupo en WhatsApp, que si queréis estar, pues me escribís y os puedo incluir. No solemos escribir mucho, aunque bueno, a ratos compartiendo sobre todo los eventos de interés, o también intercambiando ánimos, que esto viene bien también. Y luego pues eso, hacemos conferencias, webinars, también hacemos la investigación y la consultoría, promoción, algunos seminarios, cursos. Todo ello basado en la reciprocidad, ¿no?, ayudándonos mutuamente. Entonces, con esto, muchas gracias y voy a pasar la palabra a nuestra experta y protagonista de hoy, que es Erika, y bueno, ella ya nos contará todo sobre cómo montar una empresa y cómo es este proceso tan interesante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Erika Santana, como me ha introducido Renata. Y bueno, yo voy a dar solo unas pinceladas un poco de mi formación. Yo realmente vengo de una formación científica de biología y ecología. Y bueno, llego al mundo de la empresa porque la manera en la que estudio ecología, que es fuera de España, es ver diferentes ecosistemas sociales. Es decir, yo vengo de la biología, me meto en esta nueva carrera en la que nos enseñan que existe el ecosistema político, el
ecosistema medioambiental, el social y el empresarial, por así decirlo. Entonces, bueno, me hago un posgrado en el mundo de la empresa y me doy cuenta, bueno, que a través de la empresa pues se pueden hacer muchas cosas a nivel social que incluso pueden incluir cosas medioambientales, que era, bueno, pues mi interés, ¿no? por estudiar estas carreras de ciencias. Yo por esa época ya trabajaba en una gran empresa, en una multinacional, y también debido a estudios que tenías de estadística, bueno, pues en esta empresa hago funciones de controller. Entonces, mi trabajo y mi formación, bueno, pues me ayudan a entender cómo funciona una empresa. Y bueno, a partir de ahí es como quiero exponer un poco, bueno, pues este webinar, que es, bueno, pues a través de la experiencia hasta llegar, bueno, pues a lo que os voy a contar ahora. Entonces, bueno, quiero empezar, bueno, pues con una breve introducción, pues para explicar un poco normalmente lo que nos hace crear una empresa, ¿no? Pues normalmente la gente que quiere crear una empresa, bueno, suele ser por un impulso personal, pues no sé, porque tiene una idea o porque tiene un producto que cree que va a ser bueno en el mercado. Entonces, bueno, pues este impulso personal, pues no sé, le ayuda a decir, bueno, pues voy a montar mi propia empresa. Sí que es cierto que también hay algunas profesiones que por su naturaleza, pues más que trabajar por cuenta ajena, trabajas por cuenta propia. Entonces, por ejemplo, pues un músico, un abogado, un gestor, bueno, pues son profesiones en las que trabajar por cuenta propia, bueno, pues se ajusta mucho más a la naturaleza bueno, pues de la profesión, y entonces, bueno, pues necesitas, pues, bueno, pues fomentar tu propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, yo quería hablarlo a través de ver si las experiencias personales de otros empresarios, ¿no? Pues nos pueden valer a nosotros. Porque sí que es cierto que hay una tendencia que es cuando uno monta una empresa, como está un poco perdido, pues intentamos preguntar a otros, intentamos aprender de otros. Entonces, yo quiero ver si a través de lo que yo, bueno, de mi experiencia personal, puede servir a otras personas o no. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que al final una empresa es las personas que la montan. Entonces, hay que tener claro que como lo ha llevado una persona no tiene por qué no tiene por qué ser igual como lo lleves tú y ni siquiera darte los mismos resultados haciendo lo mismo. Entonces, bueno, voy a empezar, bueno, pues este recorrido a través de mi experiencia personal y, bueno, os voy a ir contando. Bueno, pues todo esto empieza porque, bueno, mi hermana pierde su empleo y decide montar una editorial de cuentos infantiles. Entonces, bueno, ellos empiezan un poco, perdón, pues disparando aquí y allá, pero no consiguen formar nada. Entonces me piden consejo y cómo puedo ayudarles a, bueno, pues que esta editorial empiece a tener un poco una forma más de empresa, ¿no? Ellos tenían simplemente un blog, pero necesitaban darle una estructura. Esto empieza en el 2014 y entonces, bueno, como yo ya venía con una teoría y con una experiencia, porque yo trabajaba en esta multinacional, bueno, pues tenía claro que había cosas que había que hacer. Entonces, pues por ejemplo, pues empezamos con una definición de los productos, empezamos a pensar en la segmentación de los clientes, hicimos una estrategia de marketing, una estrategia de la editorial, entendiendo cómo teníamos que, bueno, pues los porcentajes que teníamos que pagar a la gente, las librerías, la distribución, hicimos un análisis de punto de equilibrio, análisis de costes fijos. O sea, lo que quiero decir aquí es que una persona, que en este caso era yo, tenía como más o menos unas bases para poder decir, no empiezo a ciegas o a lo loco, es decir, sé que tengo que hacer ciertas cosas para que una empresa tenga una consistencia y pueda tener un poco de éxito en el mercado. Entonces, bueno, pues estos fueron los puntos en los que nos enfocamos.
pero se nos olvidaron otros puntos. No hicimos un análisis de, bueno, pues de la forma jurídica, o sea, directamente nos fuimos al autónomo porque, bueno, teníamos lo de la tarifa plana y no hubo una evaluación. Fue como, pues esto es lo que, ¿sabes? Lo que parece que es lo más fácil, pues vamos a ir a por ello. Pero no fue una decisión bajo un análisis. La contabilidad, yo también sabía que era importante y que existía, pero tampoco se hizo con un enfoque de entender para qué servía la contabilidad o cómo nos podía ayudar, sino era como esto es un trámite que vamos a tener que hacer y ya se contratará un gestor. Y eso es lo que hicimos. La tesorería, aunque yo también sabía que era importante, pero no sabía cuán importante era en ese momento. Entonces, bueno, pues también fue una parte que tampoco se analizó ni se profundizó mucho. También, bueno, yo como estaba un poco ayudando, también es cierto que el tema del dinero, de las cuentas, bueno, pues es un tema, dependiendo de las personas, que puede ser más o menos frágil, ¿no? O más o menos peliagudo, porque hay que tener claro que bueno, el dinero de la empresa es de la empresa y aunque sea tu empresa, luego está tu economía familiar. Pero es algo que se mezcla bastante al principio. Por lo menos yo voy a hablaros desde mi experiencia. A lo mejor otras personas no lo sienten así, pero mi experiencia es que normalmente al principio se empieza a mezclar, sobre todo cuando son empresas creadas, bueno, pues pequeñas, ¿no? Que empiezan pues gente con pocos recursos. Otra cosa que tampoco miramos o que no le dimos tanta importancia fue las obligaciones fiscales. Es decir, que sabíamos que teníamos que presentar unos impuestos, pero tampoco nos hicimos un programa, ¿sabes? No nos metimos a entender la presentación, qué tipo de impuestos, cómo nos podían afectar, y eso también nos hizo no mirar los beneficios fiscales, que hay más de los que nosotros nos creemos. Y muchas veces creemos que solo son para las grandes empresas y no es así. Esta frase que pongo de la economía de la empresa no es la economía familiar es importante porque en un principio siempre se mezcla. O sea, el concepto de entender que te tienes que poner un salario, pues no entra. Y bueno, pues igual que habíamos mirado las partes más que más eran importantes para el producto o para la editorial en sí, hubo otra parte de la empresa que no miramos tanto o no la mimamos tanto. ¿Qué pasa? Pues que nos dimos el primer batacazo. Todavía no teníamos ventas, pero ya estábamos dados de alta en Hacienda. Y claro, no conocíamos pues esta famosa casilla, la 504, en la que tú te puedes dar alta de Hacienda, pero significa que todavía no estás dado de alta en la actividad. Es decir, tú puedes coger todas tus facturas de gastos y una vez que te des de alta, cuando ya puedes empezar a vender, pues tú ya puedes utilizar esos gastos para deducirlo. Como no lo sabíamos, nos dimos de alta. Eso implicó también que tuvimos que empezar a pagar las cuotas de autónomo, pero estábamos como ya en el mercado, pero no estábamos recibiendo nada, porque el producto todavía no estaba del todo finalizado. Eso que supuso pues que estábamos ya incurriendo en unos gastos que no estaba entrando ningún ingreso. Otra cosa que, al no tener en cuenta todo lo anterior de la otra diapositiva, era que no entendíamos bien cómo facturaban las diferentes secciones del IAE. No quiero entrar en tecnicismos ni ponerme a explicar en el webinar los tecnicismos, solo quiero decir que el no entender bien cómo es una factura, que hay diferentes formas de facturar, hay gente que tiene que facturar con retenciones en el IRPF, otras no, hizo que a la hora de presentar los impuestos, pues había algunos modelos que no los teníamos tan claro, no los sabíamos rellenar bien, porque en un principio decidimos nosotros presentar nuestros propios impuestos, aunque luego sí, como os he dicho antes, contratamos un gestor.
¿Qué pasó? Que eso derivó, pues eso, que al presentar mal los modelos y fuera de tiempo, etcétera, pues hubo multas. Entonces, bueno, pues todo fue así como al principio bastante caótico, porque teníamos muy atado la parte que estaba mucho más relacionada con el producto, los clientes, el producto en sí, cómo íbamos a pagar, pero una de las partes que tenían mucho peso la habíamos descuidado tanto que ahora nos era un poco difícil retomarlo, porque claro, estábamos metidos en el día a día. Entonces, bueno, pues todo esto se debía al desconocimiento fiscal y, bueno, luego había otras cosas, por ejemplo, hacer negociaciones sin contrato. Es decir, no, tampoco le dábamos tanta importancia al tener bajo contrato pues todas las negociaciones que hiciésemos, ¿no? Incluso con una librería, con los ilustradores o con quien hiciese falta. Entonces, bueno, esto duró, bueno, pues duró un tiempo y sí que es cierto que hubo un momento, bueno, que yo ya, o sea, yo di lo que tenía que dar y luego ya nos separamos porque, bueno, mi hermana y mi cuñado decidieron llevar la empresa de otra manera, pero yo había algo que no casaba con esa manera en que yo quería hacerlo. Sí que es cierto que, bueno, las empresas al final cada uno tiene que decidir cómo quiere llevarla, ¿no? Y dependiendo de cómo la gestiones y cómo la organizas, pues tendrás más o menos éxito. Pero bueno, esta fue mi primera experiencia a la hora de montar una empresa y entonces, claro, aquí aprendí lecciones muy valiosas, que fue como, vale, hay una parte que tengo que investigar mucho más, que está bien lo de mirar el mercado, el producto, los clientes, pero hay una parte que se me pierde, que tengo que profundizar mucho más, ¿no? Y entonces de ahí, claro, empecé a investigar y entonces, bueno, claro, empecé a ver un poco la trampa y la magia de Internet. Lo llamo así porque, claro, en Internet, claro, todo te muestran, por eso hablaba un poco de si las experiencias de los demás nos ayudan, ¿no? Porque, claro, en Internet, bueno, pues te dicen cómo tienes que hacer las cosas, pues te das de alta en Hacienda, en la Seguridad Social, ten una página web, es decir, que te montan así como una manera que parece que no es tan difícil. Tú tienes unos trámites que tienes que hacer y luego está pues la web y mirar a tus clientes, etcétera. Entonces, claro, la magia de Internet es que ahí también tienes mucha información que si la sabes procesar te puede llevar al camino, yo creo que correcto, ¿sabes? Entonces, ¿qué me empecé a encontrar? Pues que cuando buscaba cómo hacer correctamente una factura, pues me llevaba al reglamento de facturación. Que cuando quería hablar de contabilidad me llevaban a la Ley General Tributaria, por ejemplo. Cuando quería saber lo que era un libro registro, que era una de las obligaciones que teníamos los empresarios, pues me llevaba al Real Decreto del IVA. Estos son solo algunos ejemplos de lo que me fui encontrando. Entonces, claro, ahí es donde me di cuenta que todo estaba regido por la ley. O sea, yo lo que creía que eran meros trámites, no, se le daba un peso a nivel legal muy importante. Y claro, mi pregunta, que yo siempre había tenido el concepto de empresario del lado económico, es ¿por qué la ley decide lo que es un empresario? Esa fue la gran pregunta que me hice, porque de hecho el no haber tenido en cuenta eso hizo que pues en esta primera aproximación a montar una empresa, pues fuese lo que hiciese que tambalease. De ahí, pues, con mi novio, que él es ingeniero de sonido, decidimos montar Sound Island, pero claro, aquí ya fui un poco más humilde. Ya, aunque sabía que tenía que seguir haciendo lo de la segmentación, mirar qué íbamos a vender, etcétera, fui con mucha más humildad de lo que fui con la editorial de Tragamanzanas. Entonces, bueno, aquí sí que se hizo una valoración de si íbamos a ser autónomos o no. En ese momento sí se decidió que debido a, bueno, pues a la actividad que se iba a desarrollar, lo mejor era ser autónomo. Y aquí ya vimos
que al principio, como no íbamos a tener muchos proyectos, teníamos que ir a mirar cuáles eran las opciones que nos daban de si no tengo muchos proyectos, cómo puedo hacer para facturar, pero no incurrir en unos gastos en los que van a ser mayores que los ingresos. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a tener mucho más relación con la Seguridad Social y con Hacienda, con la Agencia Tributaria. Perdón. Y bueno, vimos otras opciones. Ahí, en ese momento estaba muy en boga lo de las cooperativas de facturación. Yo también estuve haciendo estudios si era legal o no era ilegal. Entonces, bueno, pues al final pudimos empezar de una manera muy pausada y facturando poco a poco, dándonos de baja, dándonos de alta, todo siempre preguntando para ir un poco sacando la empresa adelante. Y lo que hicimos fue contratar a un gestor y con la ayuda del gestor, bueno, pues yo iba aprendiendo porque yo me encargaba de esta parte más, bueno, pues de la fiscalidad, contabilidad, bueno, de esta parte menos artística, por decirlo de alguna manera. Y con el gestor pues ya fui aprendiendo lo que significaba, bueno, pues tener los libros de registro, comprender los modelos trimestrales de autoliquidación, cómo tener que hacer bien las facturas, qué significaba cuando yo tenía que poner IRPF o no, los diferentes tipos de secciones que tienes en el IAE que te marcan cómo tienes que facturar. Bueno, pues ahí empecé a entender lo que era el IVA intracomunitario, con el Canarias, es decir, que gracias a estar con el gestor y no desvincularme, es decir, no decir, bueno, que el gestor me haga la contabilidad y ya, sino que yo revisaba lo que me daba, le hacía preguntas, pues fui aprendiendo lo importante que era esta parte y cómo podía ayudar. Es un poco lo que os he dicho, empecé a estudiar qué era el BOE, qué era el derecho mercantil y entonces empecé a entender un montón de cosas. Lo único que quería yo era entender por qué todo estaba así regulado y por qué se hacía de esta manera. Esta parte que, vamos, que yo no encontraba mucha información pues, en internet o la información que yo quería o como yo la quería. Entonces, bueno, pues vi cómo se juntaban ahí la fiscalidad y la contabilidad. Sí que luego empecé a estudiar un poco una contabilidad un poco más avanzada y me di cuenta, bueno, pues que el tener claro esta parte de la empresa, esta parte más legal, entender bien por qué la contabilidad se hace de una manera que lo determina la ley, etcétera, pues me di cuenta que me daba un control y una tranquilidad para la toma de decisiones a la hora de invertir y tal, pues, o sea, yo iba mucho más segura, o sea, como que entendía todo lo que pasaba. Era como que con Sound Island yo empezaba ya a comunicarme con lo que era la empresa, mientras que con la editorial había como una separación, aquí estaba todo como integrado. Entonces, bueno, pues vivía mucho más tranquila. Bueno, de hecho, bueno, pues ahí seguimos con ella. De hecho, bueno, ahora estamos desde hace un par de años en proceso de crecimiento, porque claro, el tener esta tranquilidad, el conocer bien nuestra contabilidad, el conocer bien la fiscalidad, el no tener miedo a ir a Hacienda a preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, sobre todo porque bueno, los impuestos son complejos y hacer facturas son complejas y más en un mundo en el que tenemos muchas relaciones con el exterior. Lo mismo puedes tener un proveedor americano como europeo, como nacional y bueno, pues los impuestos se regulan de diferente manera y la factura se hace de diferente manera y bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, más que intentar saberlo todo, es saber que existen cosas y que uno puede ir a preguntar bueno, pues a las instituciones que lo regulan y hacer las tantas preguntas como uno necesita para nunca perder bueno, pues el contacto con tu empresa y la necesidad de tener que hacer las cosas. Porque cuanto más mejor las haces o según te marcan, pues sí que es cierto que fluye. Y todo lo que antes dedicabas, por ejemplo, en la editorial mucho tiempo porque no sabías si tenías bien las facturas, los modelos, etcétera, eso ya se reduce
y puedes dedicarle más tiempo, bueno, pues a lo que es la actividad. Entonces, bueno, pues a partir de estas dos experiencias, pues sí que es cierto que yo empiezo a preguntarme qué es lo que pasa, cómo se está enfocando a las personas para que monten una empresa. ¿Qué pasa? Que de estudiar y llegar, o sea, y llegar a, bueno, pues a todo este conocimiento, claro, empiezo a ver, ¿no? Llego a la Constitución y veo que es que en el artículo 38, claro, nos dan libertad de empresa, es decir, cualquiera puede montar una empresa. Antiguamente, en la Edad Media, bueno, pues tú tenías que pertenecer a un gremio, es decir, no cualquiera podía ser comerciante, ¿no? Como se llamaba en ese, bueno, de hecho en el Código de Comercio se sigue llamando comerciante. Pero aquí todo el mundo puede, pero no significa que todo el mundo tenga el conocimiento para montar una empresa. Por eso, bueno, viene un poco el nombre de Sirius Lee de ahí, porque es como una sorpresa y un sarcasmo, porque es como, o sea, yo tengo esa libertad, pero realmente no la tengo, porque al no tener un conocimiento en la gestión, en la fiscalidad, en la contabilidad, a mí me suena un poco a trampa el hecho de tener esta libertad, porque incluso la gestión no... La gestión que parece algo como más intuitivo, pues realmente no. Tiene unas herramientas y es una disciplina en sí misma, o sea que hay que estudiar. Hay que estudiar a saber gestionar una empresa porque, bueno, tiene muchas cosas que tienen que ser consideradas. Entonces, bueno, pues de ahí montó Sirius Lee, o sea, Sirius Lee nace con la intención de ver dónde fallan las cosas y por qué te arrastras a montar una empresa, y por eso muchas empresas que podían a lo mejor haber funcionado porque tenían una buena idea, un buen producto, debido a no tener en consideración estas cosas, pueden, bueno, pues morir. Y lo peor es si mueres con deudas. Entonces, Sirius Lee la novata, ¿qué hago? Pues lo primero que intento hacer es ver si yo voy a montar una empresa, dónde me puedo ir a que me ayuden y qué es el tipo de ayuda que me ofrecen. Entonces, bueno, pues empiezo a investigar y veo que están los puntos PAE, que están estos centros de ayuda al emprendedor. Y entonces, bueno, pues voy montando como lo que se diría como empresas ficticias, en el sentido de que voy cada día, o sea, no cada día que he ido con una idea para ver cómo me asesoran y por dónde me guían. Y bueno, lo que encuentro pues es, pues en todos encuentro un poco lo mismo, que es, normalmente me ofrecían ser una SL o autónoma y todos los trámites, pues eso, todo lo que del tema del alta en Hacienda, la Seguridad Social, siempre está enfocado pues como un mero trámite, que eso es lo que tengo que hacer. Siempre me comentaban hacer un plan de empresa y siempre me llevaban a la financiación bancaria, o sea, no me daban otras opciones de cómo poder financiarme. Entonces, bueno, claro, yo claro, lo extrapolo a cualquier persona que haya ido, entonces ha encontrado pues exactamente con lo que yo me encontré. Aquí sí que quiero defender que las personas que siempre me atendieron, o sea, dedicaron todo su tiempo, yo pude hacer tantas preguntas como quise, siempre me estaban informando, de hecho se ponían mucho en contacto conmigo también vía mail, pues para darme información o, por ejemplo, cursos o talleres que hubiese. Pero bueno, yo como ya venía con conocimiento, pues sabía que no se estaba yendo la esencia, que siempre estábamos en este enfoque, en el que hay una parte que siempre tú ves como que es solo un trámite que tienes que hacer. ¿Sabes? Algo, lo que pongo aquí, una sensación de algo que te tienes que quitar de encima. Entonces, claro, yo voy a poneros dos ejemplos muy ilustrativos, que son el registro mercantil y la contabilidad. Y para que veáis, porque yo creo que el enfoque está un poco desvirtuado a la hora de montar una empresa. Lo primero es entender qué es un empresario. Y entonces, bueno, en el momento en que tú tienes
dos disciplinas que definen un empresario, claro, ahí puede llegar la confusión, porque bueno, en el imaginario colectivo, en el imaginario social, creemos que el empresario es la persona que organiza las empresas, es decir, un directivo creemos que es un empresario. Y seguramente, claro, en el sector económico, pues así es como se entiende esta definición, ¿no? La persona que, bueno, que organiza, que decide y que asume los riesgos de las decisiones. Pero desde el punto de vista jurídico no es así. O sea, la ley lo que te dice es que el empresario es la persona por la que se hace o sea, el que decide, pero él puede estar gestionándolo o no. Es decir, es el sujeto por el cual se realiza la actividad empresarial. Es decir, yo como Erika en Seriously soy la persona que decido montar Seriously y estoy de alta en Hacienda en la Seguridad Social, pero puedo delegar todo lo demás a otra serie de profesionales. Pero para la ley, el empresario siempre seré yo, porque todo se hace en mi nombre. Esto, por ejemplo, es importante porque muchas veces oigo lo de, bueno, es que el gestor lo ha hecho mal, le voy a pedir responsabilidades. Nunca le vas a poder pedir responsabilidades porque la ley le exime de ellas. Es decir, si él lo hace mal, la responsabilidad es tuya porque tú como empresario tienes que saber a quién contratas para hacer las tareas que no vas a hacer tú. Claro, en cuanto uno entiende esto, se da cuenta de la responsabilidad que es ser empresario. Entonces vuelvo al artículo 38 de la Constitución española y es de, está muy bien dar libertad de empresa porque eso es muy importante, pero hay que plasmar bien qué significa ser un empresario y qué responsabilidades puedes tener. Y bueno, uno puede decir, bueno, pues ponte y búscalo y ahí te están diciendo en la ley, puedes irte al artículo y el BOE está para todos. Sí, pero bueno, ahí nos encontramos que estamos frente a un lenguaje que es bastante ajeno para la mayoría de la sociedad. Es decir, o sea, si no eres abogado o si no te dedicas a este tipo de disciplinas, es un lenguaje con el que no nos manejamos cada día. Entonces, bueno, una persona que está intentando montar algo, si lo primero tiene que hacer es entender todo esto, bueno, pues es un poco difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ya entiende que es el derecho el que te dice, el que define que tú eres empresario y que tú eres el responsable de lo que pasa en la empresa, claro, la pregunta es, ¿pero y por qué? O sea, ¿por qué lo define la ley y por qué es tan importante que sea así? Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú eres empresario estás, bueno, creando un producto o dando unos servicios en el que, bueno, lo que uno intenta es montar algo que sea sostenible, es decir, que los ingresos cubran los gastos. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza, pues tiene que ir un poco a la confianza ajena, tanto el consumidor que va a consumir, que va a confiar en que lo que le das es lo que dices que das. Luego también puedes ir a pedir un crédito, ya sea una entidad bancaria o otro tipo de persona, en el que se va a crear una relación de confianza. Es decir, tú ya estás expuesto a una relación con otras personas. Entonces es importante que lo que digas es lo que vayas a hacer, porque es que si no puedes hacer un perjuicio a la otra parte. Entonces esta relación en la que el empresario está expuesto a terceros y está ya en un mercado es lo que hace que exista la ley. Es decir, esto hay que regularlo porque hay que protegernos entre todos. Igual que la ley me protege a mí, la ley protege también a ese consumidor, a ese trabajador, incluso entre los propios empresarios, porque no olvidemos que si tú dejas de pagar si tú no organizas bien tu empresa y dejas de pagar una factura o algo a otro empresario, él estás incurriendo en un mal. Y él también tiene su empresa y puedes hacer puedes hacer un daño a esa otra empresa. Por eso se justifica el que yo tenga una normativa legal muy enfocada al empresario, por esta relación que tenemos con terceros y que ya estamos expuestos en un mercado. Entonces,
O sea, para llevarlo a los dos ejemplos, el estatuto del empresario, las normas, te dicen que tienes que llevar una contabilidad ordenada y que tienes que tener una publicidad registrada, entendiendo publicidad que hay algunos datos que tienen que ser públicos para que los conozcan las otras personas que pueden interactuar contigo como empresario. Entonces es importante entender que cuando uno es empresario se tiene que poner en el papel de empresario. Es decir, no se puede mezclar la Erika que está en casa con la Erika empresaria. La Erika empresaria tiene que entender que, bueno, que lo que haga, pues hay información que tiene que estar expuesta porque hay otras personas que les pueda afectar cualquier decisión que yo tome y eso tiene que estar público. Y eso es lo que nos enseña la ley. Entonces, por ejemplo, bueno, pues empezando por la contabilidad, bueno, pues como sabemos, cuando tú montas una empresa o empiezas una actividad empresarial, claro, lo que uno busca es una ganancia y es una ganancia que esté, o sea, que los ingresos puedan cubrir los gastos para que esto sea sostenible. Si una empresa no es sostenible, pues no tiene sentido de ser. Y eso no significa que yo tenga que tener un beneficio ilimitado. Lo que significa es que esta sostenibilidad hace que con todas las personas con las que interactúe, o las personas que ya puede ser un trabajador o los proveedores, otros empresarios, que sepan que yo voy a cumplir con mis obligaciones. Entonces, bueno, lo importante entonces cuando tú empiezas a ver que tienes unas obligaciones como empresario, es empezar a entender estos conceptos, por ejemplo, que es la contabilidad, pero ya desde un punto de vista exactamente para qué sirve, o sea, por qué tengo que tener la contabilidad, no como un mero trámite para pagar impuestos, que parece que es para lo que es, y no, la contabilidad es, lo que pone aquí en la slide, es la ciencia que tiene el propósito de registrar las operaciones económicas. Y lo mismo lo haces en tu familia, apuntando lo que entra y lo que sale, como una empresa, incluso la nación, ¿no? un Estado, pues lleva sus registros contables. Y claro, te sirve pues para eso, para analizar las operaciones que has hecho y ver la situación económica en la que estás. Es decir, que cuando tú entiendes cómo va tu empresa a través de la contabilidad, porque las empresas ellas se comunican con números. Cuando tú entiendes a través de ese lenguaje lo que va pasando y en qué situación económica estás, te es mucho más fácil tomar decisiones y estrategias en terreno firme. Cuando tú lo delegas a un gestor y te desentiendes, es como delegar una de las partes más importantes en una persona que no es que lo vaya haciendo bien y mal, pero no lo va a mirar como lo vas a mirar tú. Entonces, ¿es bueno tener un gestor? Pues sí, puede ser tan bueno como no tenerlo, pero siempre hay que estar en contacto con él, siempre hay que ver lo que te manda, revisarlo, y para ello, bueno, pues uno tiene que tener unos mínimos conocimientos y entender que la contabilidad sirve para esto, para registrar las operaciones, para saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo y si la empresa está yendo, las decisiones que estamos tomando están dando los beneficios que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, lo que pongo en este último punto, ¿no? Que es un buen instrumento de organización que nos da, que está a nuestro servicio. Entonces, en vez de verlo como un mero trámite, volviendo a Sound Island, lo que me di cuenta con la contabilidad es que me ayudaba a organizarme muy bien. O sea, yo seguía las normas que venía en la ley y la verdad es que me funcionaba. Me daba unos resultados muy positivos y me ayudaba a organizarme y a entender lo que pasaba en las decisiones que tomábamos. Veía exactamente si Nicolás es el nombre de mi novio. Si él tomaba una decisión o tomábamos una decisión de coger esto y esto, luego esto a través de la contabilidad se reflejaba de una manera
Y al final era como un diario, era como, bueno, no era, es como ver un diario y ver cómo está pasando y ver este crecimiento en el que estamos ahora. Entonces, bueno, pues es lo que os pongo aquí, que tiene que verse como un método para la medición de los resultados de la actividad que estamos haciendo, porque refleja todo, lo bueno y lo malo, las vicisitudes económicas de la empresa. Y hay que entender que la contabilidad no crea la realidad. Lo que te hace es informarte de lo que tú tienes, de las decisiones que has tenido. Entonces, bueno, pues saber leerla es muy importante, porque volviendo a lo del estatuto del empresario y que lo regule la ley, te va a ayudar a controlar si no has tomado unas buenas decisiones, a meterte en una inversión o no meterte en una inversión, si buscar más financiación o no. Entonces, bueno, te deja tomar decisiones, lo que llamo yo, en corto. Sobre todo al principio, en el que todo tiene que estar mucho más controlado, y intentar reducir los riesgos a mínimos, porque, bueno, sí que es cierto que hay cosas que no son controlables. Uno no controla que llegue un COVID, pero sí que es cierto que si tú vienes de una empresa en la que ha estado bien organizada, bien gestionada y bien controlada, porque entiende los números de la empresa, lo que te afecte el COVID es bastante más manejable o bastante más controlable. Y te hace poder enfrentarte, bueno, pues de otra manera. Es decir, por ejemplo, en el caso de Sound Island, pues cuando llegó el COVID, que como nos dedicamos un poco el extranjero en Estados Unidos, al cine y a las grabaciones musicales, bueno, pues el impacto fue fuerte. Pero claro, al entender nuestros números, al entender, por ejemplo, que te puedes financiar a través de los proveedores, que son otros empresarios, porque puedes retrasar los pagos o puedes hacerlo de otra manera, pues al final, entendiendo todas esas cosas, hace que tú hayas montado unos cimientos bastante fuertes. Entonces, hay cosas que efectivamente no se pueden controlar y nunca se van a controlar. Pero el hecho de tener estos cimientos fuertes hacen, bueno, que puedas bandear estos imprevistos de una manera mucho más pausada. Volviendo, siguiendo con el tema retomando otra vez lo de que estamos expuestos con diferentes grupos, ¿no? Cuando somos empresarios, la contabilidad, aparte de que te da un interés a ti mismo, o sea, es interesante para ti mismo porque conoces cómo va a ir la empresa, también es cierto que es interesante para otras personas que también tienen una vinculación contigo y con tu empresa, que pueden ser los socios o a las personas que les debes dinero, también al Estado, bueno, pues las razones fiscales, por ejemplo. Un ejemplo para el Estado es cuando pedimos ayudas públicas. Es decir, si tú estás pidiendo ayudas, que es el dinero que todo el mundo aporta, pues el Estado se tiene que asegurar que esas ayudas se van a convertir en ese producto, en este servicio o en este bien que va a disfrutar el resto de la sociedad, porque ellos han aportado para que esto salga adelante. Entonces ellos necesitan saber que tú eres una empresa solvente y que eres un empresario que sabes gestionar una empresa solvente para que esas ayudas repercutan en el bien de todos y que, bueno, que todo el mundo pueda disfrutar de eso que con sus impuestos ha ido aportando. Por ejemplo, esto se ve muy claro en las ayudas del cine, ¿no? Pues si yo pido una ayuda para hacer una película, el Estado se va a encargar de que seas una productora solvente y que esa película se va a realizar con esas ayudas que te han dado para que las personas puedan ir a disfrutarlas a una sala. Entonces, la contabilidad es importante por también esta función externa, o incluso, bueno, pues para cuando nosotros debemos dinero a las personas o hemos caído en bancarrota, pues se necesita saber a través de la contabilidad porque se han tomado ciertas decisiones y también, bueno, pues buscar un poco las responsabilidades de que una empresa haya podido generar
bueno, pues su prejuicio a otras personas, a otros empresarios y bueno, a través de la contabilidad pues también puedes entender mucho cómo se gestiona una empresa. Bueno, lo entiendes todo pues porque a través de ella se ve todo. Entonces es por eso porque el derecho controla tanto cómo se mueve un empresario y en este caso que el ejemplo es la contabilidad, por qué él decide cómo se llevan los registros contables, qué información se mete y cómo se mete. ¿Por qué? Porque tiene que ser una información que sea comprensible, relevante, que sea fiable, sobre todo que sea comparable, es decir, si cada uno decidiésemos cómo llevar la contabilidad, sería muy difícil comparar quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, porque, claro, sería según criterio. Pero cuando todos lo hacemos igual, pues uno, bueno, pues puede comparar porque estamos todos pues utilizando los mismos criterios. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que la contabilidad es tanto importante para el empresario en sí mismo como para las personas que interactúan con él por la información que da, pues la contabilidad tiene que estar regulada o bajo un mismo formato para todos y además no puede ser que esté solamente, que sea un secreto, que solo lo sepa, esta contabilidad solo la sepa el empresario. O sea, y por eso tampoco puede cada empresario decidir, bueno, pues yo anoto así mis cuentas, porque no es como la economía familiar. Esto ya tiene que ser igual para todos. Sobre todo para que si llega otro empresario y quiere verlo, que él lo entienda. Tiene que ser un lenguaje común. Entonces, bueno, hablando un poco más de lo mismo, bueno, pues al empresario le interesa la contabilidad para saber cómo le va a la empresa y también es cierto que él lo quiere mantener en secreto, bueno, pues un poco para quedarse para sí mismo sus técnicas comerciales, cómo lo gestiona, la situación de sus negocios, ¿no? Es algo que quieres mantener un poco en secreto, pero la parte más social, y en este caso la lleva el derecho, dice que hay ciertos datos que tienen que estar expuestos o que tienen que ser visibles para el resto de las personas que van a interactuar contigo en el mercado. Por eso hay ciertas obligaciones que son llevar una serie de documentos, los libros registros o los balances de situación o otros documentos que nos marcan para que estén disponibles para que las otras personas sepan cómo estás gestionando tú la empresa y si a ellos les conviene o quieren hacer negocios contigo. Y de ahí es por lo que existe la institución del registro mercantil. Es decir, en el registro mercantil la ley te dice tú tienes que mostrar una serie de información para las personas puedan acceder a ellas y saber si quieren hacer negocios contigo o no, dependiendo de cómo tú gestiones la empresa. Por eso viene ahí, ¿no? Lo del objetivo de justificarlo es la conservación de la buena fe y la seguridad pública en el comercio común. Entonces, bueno, pues esta institución del registro mercantil pues tiene esa función. Por ejemplo, hay algunas, cuando eres un SL es obligatorio, pero por ejemplo para el empresario individual es potestativo, es decir, si quieres puedes, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque en este caso el empresario individual responde con sus bienes frente a las deudas, con sus bienes presentes y futuros. Entonces, bueno, ahí el empresario individual no se escapa. Entonces, bueno, para cerrar un poco este recorrido que he ido haciendo, era para exponer que cuando uno se hace empresario hay que tener en cuenta las consideraciones jurídicas o la definición jurídica, porque al final es el que te marca el ritmo de cómo tú gestiones la empresa. Y en el momento en que uno entiende que la empresa tiene un carácter social y que lo que tú hagas puede afectar a otros, igual que lo que otros hagas te pueden afectar a ti, bueno, pues te enfrentas a ser un empresario, yo creo que de otra manera. De otra manera porque, bueno, eres mucho más consciente
de que se te regula y se te regula por unos motivos que son para mí bastante lógicos y que al final tenemos más derechos que casi obligaciones, porque lo que es una obligación de uno es el derecho tuyo, es decir, la obligación de pagar es tu derecho a cobro. Entonces, en el momento que uno se quita, bueno, pues esta superficialidad en la que vivimos un poco a la hora de montar una empresa o lo que es un empresario, empieza a encontrarse que la empresa y el ser empresario es otra cosa, es otra cosa que no es como, o por lo menos como la que yo me encuentro, la que yo me encontré. Además que a mí me han servido las obligaciones legales, la verdad es que me han servido muchísimo como herramientas para la gestión de Sound Island y ahora de Seriously. O sea, yo, vamos, me ordenan muchísimo, me ordenan mucho a la hora de, bueno, pues de llevar el día a día y de hecho al estar más tranquila, pues bueno, salen cosas mejores, incluso las conversaciones y los debates que pueda tener con Nico como, bueno, como la otra parte, pues sí que es cierto que son mucho más enriquecedores porque, bueno, porque no entra el tema de llevarnos sustos, porque como sabemos leer nuestra empresa, sabemos leer nuestros números y sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, normalmente pues nos centramos más en coger nuevos proyectos o cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. También es cierto que el hecho de saber comunicarnos bien con las instituciones como la Seguridad Social o la Hacienda Pública, recurrir a ellos siempre que tenemos dudas, entender que, bueno, que en cualquier profesión hay gente más profesional que otra, no ir con ningún prejuicio. La verdad es que yo tengo que decir, bajo mi experiencia, que a mí siempre bueno, menos algún caso aislado, siempre me han ayudado mucho y siempre han estado muy, muy dispuestos a resolver mis dudas. Es cierto que yo también he estudiado mucho y he estudiado mucho Derecho Mercantil y cuando ya empecé con todo esto, bueno, pues decidí aprenderlo más profundamente por interés y porque, bueno, me gusta ser empresaria. Y la verdad es que el haberlo entendido desde este punto de vista, entender, bueno, que ser un empresario supone algo más que tener un buen producto. O sea, ser un buen empresario es saber gestionar, saber entender lo que es un empresario y saber que estamos ahí expuestos para todos. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues claro, es que ser un empresario no es fácil y lleva tiempo. No es imposible y puede ser que no te salga bien a la primera. No hay que tener miedo a un fracaso, que hayas intentado montar una empresa y no te haya ido bien. No, eso no nos tiene que echar para atrás si creemos que luego tenemos una buena idea o esa misma idea la podemos volver a empezar de otra manera. Eso es muy importante tenerlo. O sea, el no creer que el primer intento tiene que ser ya el éxito, ¿no? Es como cuando uno hace una película o escribe un libro. A lo mejor no, el primero no es el que nos da, bueno, pues el poder vivir de ello, el éxito, si lo que buscamos es el éxito, pero sí que es el primero que nos enseña un montón de cosas que es posible que desconozcamos y por eso a mí me gustó en mi segunda empresa pues ir un poco más humilde de ver todavía todo lo que tenía que aprender, tanto bueno, de disciplinas que nunca me imaginé que iba a estudiar tanto y también de otras personas. Bueno, aquí resumiendo un poco pues lo que estoy diciendo ahora, o sea, crear una empresa madura lleva tiempo. O sea, nosotros, por ejemplo, el ejemplo de Sound Island, esto empezó en el 2016 y ahora es cuando estamos viendo que, bueno, que esto ya tiene, tiene consistencia y lleva tiempo. Y lo que hicimos, en mi caso, y Nico también, es ir aprendiendo todos los conceptos poco a poco y ayudándonos con el gestor y ayudándonos de otras personas y leyendo y entendiendo que nosotros ahora éramos empresarios y es lo que nos tocaba, igual que nos gustaba mucho ir a grabar un disco, ir a un rodaje, una peli, había una parte de la empresa que teníamos que tiene que gustarnos igual, porque es que es todo un conjunto, no podemos desvincularnos tanto de ella.
Y es por eso, las empresas se comunican no con el lenguaje numérico, que está formada por personas, es el lenguaje numérico. Y bueno, hay que entender que tu proyecto es la empresa y no es el producto en sí. No es esta maravillosa idea. El proyecto es la empresa entera y el empresario eres tú, y aunque estés con otras personas con las que contratas, al final es tu manera de hacer las cosas y bueno, hay que mimar esa empresa y no, no caer en que la empresa sea un mar de preocupaciones, porque al final parece que es como una cosa, que lo único que crea son preocupaciones. El momento que uno integra todo, se da cuenta bueno, que el que no lo sea, que no sea, vamos, la preocupación constante depende de uno y del tiempo que le dedique a entender todas estas cosas. Hay una definición de empresa que lo he puesto aquí, que es la que más, de todas las que he encontrado, porque, bueno, cada autor define la empresa de una manera. Es difícil, ni siquiera la ley puede definir lo que es una empresa. Yo creo que esta definición lo dice bastante claro, porque es el conjunto de personas y medios materiales e inmateriales. Y estos medios inmateriales es el dinero, las relaciones jurídicas, con sus correspondientes derechos y obligaciones, propiedad intelectual, industrial, cómo se hace la clientela. Es decir, que una empresa no es simplemente este edificio o esto que tenemos en el imaginario común. O sea, una empresa es todas estas cosas. Y las relaciones jurídicas empiezan desde el primer momento en que uno se da de alta en Hacienda. Y eso es así. Entonces, nos puede gustar más o menos, podemos estar más de acuerdo o no, pero luchar contra algo que está ahí y que ni siquiera tiene un enfoque negativo. Realmente, cuando uno lo piensa, tiene un enfoque bastante positivo. Es decir, al final es una protección hacia todos nosotros. Entonces, bueno, como empresarios creo que el ser empresario puede ser algo muy, muy bonito y muy enriquecedor. Y yo al final defino la empresa como una manera de hacer las cosas. Por eso cada empresa es diferente y por eso la experiencia de los demás nos puede ayudar a entender cómo ellos se han identificado a sí mismos y cómo hacen sus cosas. Pero nosotros tenemos que aprender de ahí cómo somos nosotros mismos y cómo las vamos a hacer. Y ahí es donde empieza la magia de ser empresario. En el momento en que tú entiendes tus números, entiendes tu empresa y vas viéndola cómo va creciendo, pues como uno tiene una plantita o uno tiene una mascotita, que vas viendo cómo las decisiones que vas tomando va haciendo que crezca. Y bueno, luego quería presentaros porque, bueno, todo esto me llevó, saliéndome un poco de este hilo conductor. Sí que tengo que decir que es verdad que hay algunas cosas que son muy difíciles. Es decir, no nos lo ponen fácil porque el lenguaje es difícil, la ley es muy enrevesada, es muy complejo, no es algo que nos enseñen desde pequeños en el cole, ni siquiera en casa. Es decir, la fiscalidad parece que es para algunos pocos y no nos lo enseñan. Entonces, yo no voy a decir que sea fácil y creo que ahí hay una labor por parte de los políticos, o en este caso, ahora que vivimos en esta democracia, creo que ellos tienen que... Hay maneras que se tiene que acercar esto un poco más a la ciudadanía, porque al final el que monta una empresa, bueno, pues lo hace bajo un impulso o bajo una necesidad o lo que hemos visto antes, porque, bueno, pues eres abogado y es lo que más se puede ajustar, ¿no?, cuando uno empieza. Entonces sí que es cierto que no nos lo ponen fácil, pero también es cierto que, bueno, cuando uno decide ser un empresario, pues esto tiene que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que yo lo que he hecho, estoy haciendo una serie de cómics para a través del cómic me pueda acercar, ¿no?, con un lenguaje sencillo a todo esto que hemos visto.
Bueno, y explicar un poco ya cosas más técnicas, ¿no? ¿Qué es una factura? ¿Qué significa la base imponible? ¿Cómo funciona el IVA? ¿Qué es el IRPF? ¿Qué significan las retenciones? Y bueno, pues es un cómic que realmente es una herramienta, se divide en 3 partes, que es la parte del cómic, y luego tiene otra parte que es bueno, un glosario donde se definen bueno, pues los conceptos se definen de una manera mucho más técnica para poder, bueno, pues hablar con propiedad, ir aprendiendo con el lenguaje, ¿no?, que tenemos que utilizar. Y luego se divide en casos prácticos. Y bueno, los personajes que siempre me acompañan desde que monté Seriously, pues son abeja y caracol. Caracol es la ley y por eso tiene esa concha laberíntica y por eso es tan lento como la ley. Entonces, bueno, Caracol nos va a enseñar bueno, pues lo que es la ley y cómo podemos intentar manejarnos en ella, y si nosotros no podemos, saber que existen unas leyes y saber que, bueno, las leyes cambian y poder no tener miedo, ir a preguntar a quien nos pueda ayudar. Y bueno, a través de los conocimientos que nos van dando, pues podemos entender qué preguntas hay que hacer. Y abeja, bueno, abeja es pues como las abejas, ya sabemos que son unos seres de la naturaleza que se organizan muy bien. Cada una tiene su función, sabe lo que tiene que hacer, siempre trabajan juntas y bueno, están tan bien organizadas que saben perfectamente cómo tienen que gestionar una colmena, y bueno, siempre es un ejemplo a seguir, ¿no? Como lo que son las abejas. Y una buena gestión, pues lo que nos produce es la miel. Entonces, yo creo que están bastante acertadas en la manera en la que llevan, de gestionarse, ¿no?, como especie. Y bueno, pues esto es lo que es Seriously, así es como llegué a Seriously, y estos son los 2 compañeros que me acompañan hasta ahora. Así que bueno, pues gracias por escucharme. Hola, muchas gracias. Sí, la verdad, Erika, ha sido muy interesante, ¿no? Y también, digamos, sí, contando la experiencia personal, pues resulta como más cercano también, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, ruegos, comentarios, los que se quieran. Y bueno, ya tenemos aquí el primer comentario de Emil, que dice: hola Erika, ante todo tu presentación me gusta porque veo que lo de ser empresaria te apasiona más o menos. Yo creo que te apasiona mucho, ¿no? Y creo que también que has transmitido una regla no escrita sobre la editorial, ¿no? Es decir, no montar el negocio con la familia, porque pronto o temprano llegarán conflictos familiares, ¿no? Y saludos. ¿Y tú qué piensas, no? Bueno, hay un dicho que se dice que con Polonia se sale bien en la foto, ¿no? Digo con Polonia, con familia, se sale bien en la foto, ¿no? Y se sale bien también montando empresas. ¿Tú cómo lo ves, no? Pues mira, yo la verdad es que en eso tengo que decir, bueno, la relación con mi familia siempre ha sido bastante buena, y como yo ya venía con un conocimiento de la empresa, sabía que podían crearse conflictos. Entonces, nada más empezar, lo primero que establecimos es que si en algún momento había una discrepancia en cómo se tenía que llevar la empresa, lo mejor era separarnos. En este caso, el sueño era el de mi hermana y el de mi cuñado, entonces era yo la que iba a separarme totalmente del proyecto para no crear ningún conflicto innecesario. Entonces, esto fue una de las primeras cosas que hicimos, marcar esto. Esto fue lo primero para evitar estos conflictos. Entonces, cuando realmente llegó el momento, porque lo que pasó, bueno, pues mi hermana y Óscar, que es el nombre de mi cuñado, pues ellos son los mismos escritores o sea, ellos son los editores, pero también son los escritores, son los autores. Entonces, bueno, ellos necesitaban llevar la empresa un poco a su manera. Necesitaban
aprenderlo a su manera. Y yo creo que mi manera un poco mucho más, que lo habréis visto a lo largo de la presentación, pues mucho más controlada o bueno, mucho más con lo que hemos estado hablando, ¿no? Llevando todo bajo control, separando la economía familiar de la empresarial, entendiendo, pues a ellos por su personalidad no les encajaba, no querían. Entonces no hubo mucho conflicto a la hora de separarnos. Lo tuvimos muy claro desde el principio. Sí, es cierto que durante cuando yo me formé como en el posgrado, hice también cursos de empresas familiares. Entonces yo ya venía un poco con herramientas. Por eso digo que también lo de la gestión, que es una disciplina que parece que, bueno, que todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Que es como, bueno, ¿cuán difícil puede ser gestionar? Pues es muy difícil. Por ejemplo, el tener una buena herramienta de gestión de las personas hace que tú no caigas en ese conflicto. Y yo sé esas herramientas porque estudio, porque hay gente que ya estudia eso. Yo siempre pongo un ejemplo que digo, gestionar es como limpiar la casa, todo el mundo se cree que sabe hacerlo, pero realmente luego tenemos profesionales de la limpieza, ¿no? Y son profesionales, pues esto es un poco lo mismo. Esa es mi experiencia también por ese lado. Bueno, tenemos bastantes comentarios dos ahora han entrado de José, que dice muy interesante la presentación y pregunta si desde Seriously acompañas en todas las etapas de un proyecto de empresa. ¿O en qué etapas más estás? O sea, normalmente, Seriously, de hecho ahora estoy en este programa con una persona que me ha contratado y sí, suelo acompañar en todas las etapas y hay una cosa que tiene Seriously que es las etapas están como cerradas en el sentido de que Seriously lo que intenta es explicar el por qué y el para qué de por qué se hacen las cosas. Entonces, la labor de la persona con la que trabajo tiene que ir haciendo un poco las pautas que yo le marco. Y si en algún momento no se hacen esas pautas, el programa se para. Y no por nada, sino porque en el momento en que no se siguen esas pautas puede entrar una frustración tanto en mí como en la persona con la que me ha contratado. Y entonces es mejor no entrar en esas frustraciones porque al final los proyectos empresariales tienen que crecer, tienen que florecer y si en las diferentes etapas o las diferentes fases no se va haciendo un trabajo, es mejor que la persona, como pasó con la editorial, que siga su camino, porque el que no se siga de esta manera no significa que no se pueda hacer. Mi hermana sigue teniendo la editorial, le irá más o menos o estará más o menos tranquila, pero la editorial continúa como ellos quieren. Claro, no es mi manera de ser y yo les veo siempre estresados, pero es su decisión. Pues sí, Seriously acompaña en las diferentes fases y en las diferentes fases se van haciendo este tipo de evaluaciones para seguir o no. ¿Por qué? Porque lo que quiere Seriously es que al final se integre tanto que al final nunca se necesite a Seriously. Ese es el fin de Seriously, es como cualquier proyecto. Uno sabe que un proyecto es bueno porque cuando uno se va, el que lo inició, el proyecto sigue funcionando. Y sí, lo que por este motivo cojo muy pocos proyectos y me gusta tener pues un seguimiento constante con estas personas a las que acompaño. Sí es que es cierto que también hago consultorías que, bueno, son como preguntas esporádicas de gente que a lo mejor ya lleva tiempo y, bueno, pues me pregunta dudas. Pero sí, la respuesta es sí. Hay otra pregunta que también, te dice gracias y muy interesante y quiere preguntar qué aconsejas a las personas que trabajan por cuenta ajena y quisieran hacer algunos proyectos freelance.
Pues mira, eso cada vez se da, o sea, se da bastante y yo creo que cada vez más, sobre todo hay ciertos sectores que pasa. Mira, por ejemplo, en Sound Island a veces nos pasa que nos contratan como por cuenta ajena y luego tengo mi trabajo freelance. Eso le pasa también mucho a los músicos, que son profesores, ¿no? En escuelas, entonces tienen su salario y su contrato laboral, pero luego les contratan, ¿no? Les contratan, bueno, pues para tocar en un concierto o para una banda sonora. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Les recomiendo a todos lo mismo, es decir, a lo mejor tu trabajo por cuenta ajena ya te cubre las necesidades, pero tienes este trabajo de freelance. Las obligaciones y el saber cómo funciona la contabilidad o la fiscalidad es igual para todos. Es decir, que si a ti tú vas a tener que hacer una factura para, bueno, pues para alguien que te contrata como freelance, pues es interesante saber qué tienes que meter en la factura, cómo va a impactar la factura en tu, bueno, pues en tu renta, por ejemplo, si presentas la renta o cuando tienes que presentar los impuestos al trimestre. Es decir, a lo mejor el conocimiento no es tanto como una persona, como en mi caso, que tengo una empresa, y es posible que lo más inteligente es que tengas un gestor, pero es importante, sabiendo que esto puede pasar, entender cómo tienes que facturar, cómo vas a negociar ese contrato mercantil, qué es lo que supone, qué derechos y obligaciones tienes y luego cómo se involucra, o sea, cómo repercute esto en, bueno, pues los impuestos que tienes que pagar. También es muy importante saber cómo te afecta con la seguridad social, porque vas a tener que pagar, tú estás pagando como, ¿sabes? Como trabajador por cuenta ajena tu IRPF, pero luego también vas a estar como autónomo en este caso. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es que uno tenga claro cómo va a ser su actividad y cómo va a ser su vida profesional y que intente aprender todas estas pequeñas cosas que le afectan. Y si no las sabe, porque en un principio no se sabe, la magia de Internet es que uno hace la pregunta y ahí ya te van dando como guías para tú poder ir profundizando más en los aspectos que más en los aspectos que te afectan personalmente, porque la ley, la fiscalidad, los impuestos, incluso el IVA, es tan amplio que solo nos afecta un poquito. Entonces, bueno, como profesionales yo creo que uno tiene que preocuparse de tener todas esas cosas claras, sobre todo no asustarse nunca y entender que, bueno, que es un proceso que lleva tiempo, que no se va a aprender en un mes. Y cuando te vendan un curso de aprender finanzas en un mes, por favor, creerme, no es posible y Renata nos lo puede asegurar, que las finanzas no se aprenden en un mes. Sí, bueno, algunas cuestiones básicas, pero sí, hay que ir aprendiendo y como también esto va cambiando la ley, hay que estar un poco al tanto siempre, ¿no? Yo creo. También bueno, Renata dice muchas gracias y otro comentario de Emil que dice que para tener éxito como empresario hay que hacer siempre networking, ¿no? Crear redes para poder estar, digamos, en el foco también de los posibles clientes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, o sea, yo lo que he estado enfocando un poco esto es de lo que yo he hablado o de lo que estoy hablando, por eso lo de mitos versus realidad, es porque esta parte es la parte que no se ve, son los cimientos de la casa. Entonces, esto de lo que yo he comentado, el entender la contabilidad, la fiscalidad, las relaciones jurídicas, eso es el cimiento. Y luego está lo que hablamos antes, la manera de hacer las cosas, cómo tú gestionas la empresa, cómo vendes el producto, cómo es tu página web, cómo es tu relación, tu networking. Esa es la otra parte y todo está en conjunto, todo se apoya a unas a otras. El networking solo no vale. El tener una buena contabilidad sola tampoco vale. Es todo un conjunto.
¿Qué es lo que quiero transmitir yo aquí? Que cuando tú tienes los cimientos bien sólidos, al final les tienes que dedicar menos tiempo porque ya tienes todo controlado, como por ejemplo yo le dedico a la contabilidad, pues cada 15 días hago entonces le dedico poco tiempo porque es como muy sistemático. Y así le puedo dedicar más tiempo pues a este networking, a montar una página web. También es muy importante. Por eso digo que las empresas son las personas y las empresas son las maneras de hacer las cosas, porque lo que le sirve a uno de networking o cómo cree que es el networking, que tiene que hacer, redes sociales o, bueno, pues ir a eventos, no funciona para todos igual. No todas las empresas necesitan el mismo networking. Por ejemplo, en Sound Island no necesitamos de momento ninguna página web, porque hay otras bueno, pues otras herramientas que nos funcionan muchísimo mejor. Empezamos con una página web, pero vimos que no servía para nuestra empresa, que el IMDb, el boca a boca, el ir a sitios nos funcionaba muchísimo mejor. ¿Y el networking es importante? Sí, es muy importante, pero es otra parte más. Es lo que puedo decir. Sí, sí. Bueno, Emil está también de acuerdo. Dice, eso es, gracias. Así que creo que sí. Sí, yo también lo estaba pensando, ¿no? Porque como hablamos también de que, bueno, de que vas a venir a dar clase también en la universidad, pues porque lo que pienso que muchas veces cuando se enseña, ¿no? Básicamente se centra el foco sobre las grandes corporaciones, también pymes, ¿no? Porque en España ya se ha visto que hay muchas pymes y es la base del tejido empresarial y económico y es algo importante, ¿no? Pero creo que tal vez, bueno, considero que habría que tener muy en cuenta esta parte de microempresa, ¿no? De un empresario así autónomo, ¿no? Y realmente de cómo también aconsejarle, ¿no? Para que realmente pues pueda sacar provecho de ello y no le resulte tampoco ni un coste excesivo ni una necesidad, ¿no? De dedicarle tiempo y horas que tampoco los tiene, ¿no? Sí, sobre todo porque hay una tendencia, sobre todo en la microempresa y en el autónomo. O sea, ya partiendo de la base de que autónomo, aunque ya está totalmente aceptado y normalmente cuando eres empresario individual eres autónomo, ya el autónomo eso es un régimen de la seguridad social, es decir, yo puedo ser autónomo y no ser empresario individual. De hecho, el administrador de una SL es autónomo, ¿no? Porque son regímenes de la seguridad social. En el momento en que ya todo esto está confundido, pues sí que es cierto que, bueno, que haces que las personas se muevan un poco por, bueno, pues terrenos demasiado desconocidos y demasiado confusos, ¿no? Y sí que es cierto que a la hora de enseñar, bueno, pues habría, por eso Osiris le explica el por qué y el para qué, porque no es necesario que de repente todos nos hagamos fiscalistas ni derecho laboral, no, es entender que las empresas tienen eso y entonces a la hora de buscar un profesional, saber qué tenemos que buscar. Cuando contratemos un gestor, que yo lo recomiendo, no tiene por qué la gente saber tanto de fiscalidad para presentar sus impuestos, que también es interesante, pero saber qué gestor estoy contratando, cómo le tengo que dar la información, si me está dando él bien la información. Entonces sí que es cierto que a las microempresas y los autónomos se les debería enseñar un poco desde ahí, porque tienen, o bueno, mi experiencia es que tienen mucha tendencia en enfocarse tanto en el producto que al final, bueno, se convierte todo, bueno, pues un poco en lo que nos pasó en la editorial. Pues que al final vas apagando fuegos de un lado para otro. Y luego, referente a lo que has dicho de las pymes, también es cierto que poco a poco va metiéndose en el sector, porque mi experiencia es que no lo tienen muchas, ¿no? Los departamentos financieros o los controllers. Se va metiendo más, pero sí que es cierto, hay ciertos perfiles que parece que son solo de las corporaciones, que son solo de las grandes empresas y que podrían ser muy beneficiosos, pues para microempresa que ya va creciendo o para pymes que ya tienen una estructura fuerte pero que no han integrado este tipo de figuras pues dentro de la organización o dentro de la gestión.
sea, yo creo que en este mundo de la empresa, o como estamos ahora, o sea, todavía hay muchas cosas por hacer y muchas cosas en las que nos podemos ayudar los profesionales de diferentes disciplinas los unos a los otros, la verdad. Muchas gracias y no sé si alguien más tiene algún comentario más. Si no, yo creo que bueno, ya hemos estado bastante tiempo. La verdad que ha sido muy interesante. Y bueno, esperamos contar con Erika, tal vez, bueno, yo para las clases, pero en alguna otra ocasión, más adelante también, porque este tema pienso que es muy relevante y también necesario, ¿no? de orientación para la microempresa. Y bueno, nos iremos viendo, digo, por las redes, iremos anunciando los eventos. Ahora en verano, la verdad que he pensado más en eso, en organizar ya un poco aunque fueran en grupos pequeños, pero encuentros más ya en físico, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Isabel también dice muchas gracias por tu exposición, Erika, ha sido un placer. Y bueno, buena Yo tarde quería para darte todos. también a ti las gracias, Renata, por, bueno, pues por darme esta oportunidad de poder explicar un poco mi experiencia y qué es Siluri. Así que, bueno, pues también muchas gracias a Muchas vosotros. gracias. Sí, hasta luego. Adiós.